Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Cristelibet Calixuazo de BCH1 y hoy me gustaría hablarles sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 a 1945, que este hecho involucró directamente o indirectamente a las potencias militares y económicas. A la Segunda Guerra Mundial se le considera como la guerra más devastadora de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas y a los enormes territorios del conflicto, como el empleo de armamento bélico y sus catastróficas consecuencias, teniendo así como de 40 a 70 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en tres principales escenarios, que fue Europa, el norte de África, también fue Asia Oriental y del Pacífico, donde se enfrentaron los bandos opuestos, que fueron los aliados y las potencias del eje. Esto afectó tanto a las potencias militares como también a sus personas civiles de dichos países involucrados. Los bandos que se enfrentaron fueron las potencias del eje y los aliados, que las potencias del eje estaban conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y también por el Japón imperial, y junto con otros estados que eran títeres, por decirlo así, Bulgaria, Hungría y entre varios más, que esta alianza se formalizó tras el pacto de Anticonter, que fue de 1936 hasta 1937, y también algo importante fue el pacto tripartito, que fue en 1940. Y en los aliados, en el cual se encontraba encabezado por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, lo que era la Unión Soviética, China, junto a otros países como Polonia, Noruega, Dinamarca. También estaban lo que eran los Países Bajos y algunos otros países que participaron en la manera minoritaria o en el apoyo más que todo diplomático. Algunas de las características de la Segunda Guerra Mundial fue que esta fue una guerra devastadora y que tuvo el mayor alcance internacional de la historia. Otra fue que comenzó la invasión a Alemania de Polonia, que fue el 1 de septiembre de 1939 y terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945, y la rendición por parte de Japón, que fue el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial se combatió en varios frentes, poniendo así principalmente a Europa, el norte de África, también Asia Oriental, involucrando también el Océano Pacífico y el Atlántico. Otra de las características que se incluyó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial fue el plan nazismo, que básicamente era el exterminio de la población judía europea, que se le conoció como el nombre de la solución final, que causó el Holocausto, que fue el asesinato de más de 6.000 millones de judíos, y también otros grupos que se sumaron a las consecuencias que fue del nazismo. Otra de sus novedades más impactantes fue el lanzamiento de 2 bombas, que fue el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, donde provocó muchos muertos en la parte de Japón, dejando muchas decenas de personas muertas y demasiados heridos para aquella época. Algunos contextos históricos de la Segunda Guerra Mundial llegaron en la década de 1930, que produjeron unos hechos que anticiparon la Segunda Guerra Mundial en el contexto histórico, que fue en la etapa de la depresión que sucedió en 1929, que alimentó el descontento social y también facilitó el acceso político en los movimientos nacionalistas, que esto cuestionaba un poco los valores liberales y democráticos de lo que fue el avance socialista. El nazismo llegó
al poder en Alemania en 1933, que impulsó una política que vulneró al Tratado de Versalles, que dicho tratado fue firmado en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el político Benedicto Mussolini evadió Etiopía junto a Alemania nazi, que apoyó al bando subelado en la Guerra Civil Española, que fue en 1936 a 1939, a lo que finalizó con la alianza militar conocida como el Eje de Roma-Berlín. El expansionismo derivó la conexión de Australia con los sudestes de Checoslovaquia. En 1939, los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación ante las conexiones para apaciguar a Hitler, pero en 1939 Alemania invadió a Checoslovaquia, pero en agosto se firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y esto dejó un paso libre para invadir lo que fue a Polonia. Otra característica muy importante de la Segunda Guerra Mundial sucedió en 1931, cuando Japón invadió la región china de Manchuria, y en 1937 comenzó la guerra chino-japonesa, que en esos años Japón firmó un pacto con Alemania, que anticipó su alianza militar con Hitler y Mussolini, y se formalizó con el famoso pacto de tripartito, que fue en 1940. Ahora me gustaría hablarles sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron los términos del Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919, y también las fuertes condiciones muy severas que le pusieron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, y que esto pues llevó a la rebelión, y por esto se destacó y empezó la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa de la Segunda Guerra Mundial también fue que surgió el fascismo y el nazismo, por lo que fue Benedicto Mussolini quien creó el fascismo en Italia, como una reacción contra la actitud de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, y por las demandas también territoriales que se habían hecho en colaboración con la ENTE, y Adolfo Hitler también conspiró con Mussolini y creó en Alemania lo que fue el nazismo. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre algunos personajes importantes en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue Adolfo Hitler en 1889 hasta 1945, que él fue al canciller de Alemania en los años 1939 y impulsó la expansión territorial y la invasión hacia lo que fue a Polonia. Él fue el que inició lo que fue la Segunda Guerra Mundial y se quitó la vida en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1940. Otro personaje clave en la Segunda Guerra Mundial fue Benedicto Mussolini, de 1983 a 1945, que fue el líder de Italia fascista desde 1922 y se alió con Alemania nazi, y él fue quien decidió el ingreso de Italia en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1940. Y también se ocupó del ejército alemán, y fue destituido en 1943. Alguien también muy importante en esto de la Segunda Guerra Mundial fue
Hirohito, que fue de 1909 hasta 1989, que él fue un emperador de Japón desde 1926 y que él aprobó las agresiones promovidas por la cúpula militar en lo que fue el Pacífico y lo llevaron a la guerra de Estados Unidos en diciembre de 1941. Y pues también entre muchos otros más personajes que contribuyeron en esto de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial pues fue la guerra que cobró un mayor costo de vidas, también dejó muchos heridos, muchas personas sin hogares, desamparadas, sin alimentos. Ya para finalizar, pues la Segunda Guerra Mundial ya era un fin en la parte de Europa, pero en la parte de Japón todavía continuaban en guerra, y esta finalizó hasta en agosto, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas, que fue Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto, que estas bombas ocasionaron la muerte de más de 20.000 millones de civiles. Días después de estos bombardeos, el 14 de agosto de 1945 Japón aceptó rendirse y el 2 de septiembre se hizo de manera formal. Con ese trágico episodio se dio el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias por su atención.